Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más del programa en opinión de un médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, médico internista, y me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano. Comentaba en la publicidad que envié por WhatsApp hoy en la mañana, que en esta época del año, lo que son alrededor de las fiestas patrias y lo que es también a fin de año, hay algunas alteraciones en los hábitos nutricionales, porque es época de comida diferente, comida muy rica, pero también a su vez comida con muchos condimentos, muy condimentada, cambios de lo que están elaborados. A veces se abusa de los carbohidratos, se abusa de las harinas, se abusa del chile, de todas esas situaciones, y puede haber manifestaciones digestivas asociadas a la ingesta de alimentos. El día de hoy vamos a hablar de un problema que también no nada más es de esta época, habitualmente es de todo el año, porque muchas personas lo padecen, pero en estos cambios de nutrición, cambios de dieta, es cuando se agudiza. Entonces vamos a hablar de el estreñimiento, tanto en niños como en adultos. Y vamos a tocar los siguientes aspectos: su definición, las causas, qué criterios hay para el diagnóstico, qué situaciones se asocian con el estreñimiento, cuáles son sus factores de riesgo, las consecuencias, cómo se hace un diagnóstico y qué factores pueden ayudar a evitar a tener un problema de estreñimiento. Entonces iniciamos con el concepto de qué es el estreñimiento. Es un síntoma caracterizado por una disminución en el número de deposiciones o existencia de esfuerzo o dificultad excesiva para expulsar las heces. Consiste en deposiciones difíciles o poco frecuentes, heces duras y una sensación de que el recto no está completamente vacío después de una evacuación intestinal. Se queda uno con la sensación de que hay una evacuación incompleta. Por su evolución, este problema puede ser agudo cuando nada más lo relacionamos con cambios en la dieta o en un viaje. Es muy frecuente que cuando uno viaja a otro continente, cuando hay cambios en el uso horario, ya sea hacia el oriente o hacia el occidente, esta modificación en el ritmo circadiano y la modificación en la dieta puede presentarse un problema de estreñimiento agudo. Y hay personas que cuando tienen viajes de este tipo pueden estar 2 o hasta 3 días sin poder evacuar porque se modificó totalmente los hábitos intestinales. Puede iniciar de forma repentina y manifiesta, pero lo usual es que sea crónico. Hay personas que han sido estreñidas ya por muchos años, por muchos meses, y en esta situación se le puede agudizar. Muchas personas creen sufrir estreñimiento si no tienen una evacuación diaria. Esto no es 100% cierto. Hay personas que por sus hábitos intestinales nada más pueden tener una evacuación cada 2 o hasta cada 3 días. Entonces 2 o 3 evacuaciones por semana. Pero si son de características normales, no es estreñimiento, nada más es un ritmo de evacuación diferente. Este estreñimiento, cuando es crónico, puede asociarse a problemas asociados con lo que está alrededor del estreñimiento, por ejemplo, por el esfuerzo. Entonces, cuando se hace mucho esfuerzo al evacuar, las venas que están alrededor del ano se dilatan, duelen y hasta pueden sangrar. Eso es lo que se conoce como hemorroides. Pero también en algunos casos puede haber salida de una parte del intestino, como que se está volteando el intestino, se está saliendo, se llama prolapso rectal, y da una sensación de tener un tumor alrededor del ano. Pero también puede hacer que la evacuación, cuando es muy dura, rasgue la periferia del ano, y entonces se forman lo que se llaman las fisuras anales, y estas pueden ser dolorosas
y pueden llegar a sangrar. Igual que las hemorroides también pueden llegar a sangrar. Pero cuando ya el problema es crónico, cuando ya pasan muchos meses o muchos años de este problema de estreñimiento, el aumento de la presión dentro del intestino puede favorecer que se formen unas pequeñas bolsitas en la pared del intestino grueso. Estos se llaman divertículos y la enfermedad se llama enfermedad diverticular, que cuando se inflaman duelen y entonces ya se llama diverticulitis. Habitualmente son muy molestas, ¿verdad? Sobre todo cuando están en la época de que llevan ya varios días sin evacuar. Es raro que se perforen, pero puede llevarse el caso un divertículo, y cuando se perforan y la materia fecal pasa a la cavidad intestinal, ocasiona un fenómeno muy grave que se llama peritonitis. Es también muy común que hagan, cuando ya no tienen varios días de evacuar, hagan lo que se llama una retención fecal o una impactación fecal. En este caso, tiene que actuarse con mucha presteza, porque el excremento, mientras más pasa en el ámpula rectal, se va deshidratando, va perdiendo humedad y se va haciendo cada día más duro, hasta que se forman unas pequeñas bolitas que nos hablan de que es un estreñimiento ya crónico, y es muy doloroso y muy molesto. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del estreñimiento? Pues la causa más frecuente, la número uno, es los cambios en el estilo de la dieta. Por ejemplo, personas que toman muy pocos líquidos, o que toman dieta muy baja en fibra, o consumen alimentos que producen estreñimiento. Básicamente son las pastas. Cuando se comió mucha pasta, la pasta habitualmente no deja fibra, no deja residuo, y entonces lo que queda se va acumulando y va formando los excrementos duros y difíciles de expulsar. También este problema puede estar asociado a algún tipo de medicamentos. Hay fármacos que se utilizan para un padecimiento, pero que tienen como efecto secundario la retención de la evacuación, entonces va un estreñimiento asociado a este problema. Lo hemos visto en personas que tienen, por ejemplo, una diarrea y abusan de sustancias antidiarreicas, y a la larga, en lugar de diarrea, eso se convierte en una impactación fecal, y entonces da mucho problema. También la causa más frecuente, una de las causas más frecuentes, es lo que se llama la defecación desordenada. Se recomienda que toda persona acostumbre a su intestino hasta por horario. Hay personas que tienen ya el hábito de defecar en la mañana después de desayunar, o hay personas que lo hacen en la noche después de merendar. Habitualmente es después de un alimento, porque con el alimento se estimula el movimiento intestinal, y entonces es cuando es más fácil expulsar la materia fecal. Hay un problema que también es muy conocido y muy frecuente, que se llama el síndrome del intestino irritable. Anteriormente se le llamaba como colitis nerviosa o colitis espástica. En esta situación, el intestino ha perdido su capacidad de moverse fácilmente para expulsar la materia fecal, y entonces estas personas pueden cursar con periodos de diarrea y con periodos de estreñimiento. Y también, a su vez, por esta situación, generan muchos gases, se distienden, entonces sienten como si tuvieran mucho aire en el abdomen y con problemas para evacuar. De momento vienen evacuaciones muy fuertes, les da diarrea, después pasan varios días y no pueden evacuar. Y otra de las situaciones que hemos visto es personas que, por el miedo de no evacuar, empiezan a tomar laxantes y abusan de los laxantes. Entonces empiezan tomando una pastillita, después 2, después 4, y yo he tenido casos de personas que se llegan a tomar hasta 12 pastillas de algún laxante para forzar la evacuación, porque están temerosas de que se vayan a impactar. Entonces, dentro de las causas más frecuentes de estreñimiento, la más común es la deshidratación de los alimentos en el intestino, y esto se produce porque las personas no toman alimentos que sean ricos en agua, como son las frutas, verduras y otros alimentos que también
está en algún laxante de tipo natural y después no toman agua. Entonces ese alimento que toman no tiene cómo diluirse, no avanza, se va impactando, se van haciendo las bolitas y entonces llegan a un problema de impactación fecal. Dentro de los medicamentos que utilizamos para algunos padecimientos, sabemos que pueden producir problemas para evacuar. Los más frecuentes son los opiáceos, ¿verdad? Sustancias que se utilizan para disminuir el movimiento intestinal. Los alimentos que traen, los medicamentos que son ricos en sal de hierro y otros que se llaman anticolinérgicos, que mucha gente los toma para el cólico, pero cuando son en exceso llegan a paralizar al intestino. Otro de los medicamentos que pueden dar estreñimiento son los antihistamínicos, las pastillas que se utilizan para los problemas alérgicos. El abuso de antihistamínicos puede dar esta situación, y también otros medicamentos que son cada vez más frecuentes entre la población general, que son los antidepresivos tricíclicos, sustancias que les dan para disminuir la ansiedad, para evitar la depresión, y entonces el abuso de estos también las puede llevar al estreñimiento. Dentro de los antiácidos, habitualmente los antiácidos son a base de aluminio y de magnesio, pero hay unos que son a base más, predomina el aluminio, y estos pueden favorecer la producción de estreñimiento. También algunos medicamentos para la presión y algunos tranquilizantes. Para esto hay un contexto en medicina que se llama defecación desordenada. Médicamente se dice disquinesia o disquesia. Se presenta cuando el intestino no genera la fuerza suficiente para empujar las heces, o existe dificultad para relajar las fibras musculares alrededor del recto. Recuerden que para que haya una buena evacuación fisiológica, el intestino debe empujar la materia fecal y la puertecita que es el ano se debe relajar, abrirse para que la materia fecal pueda expulsarse. Cuando hay un desorden en esto, el intestino sí se contrae, pero el ano no se abre, entonces es este problema de defecación desordenada, y se puede acompañar de muchas molestias, y es parte del síndrome de intestino irritable. También puede haber ocasionalmente evacuaciones sueltas, evacuación desordenada o alternancia, como les digo, unos días con un poco de diarrea y otros días con estreñimiento. Entonces aquí hay medicamentos específicos para dar este tipo de problemas. Y sobre todo evitar el uso de laxantes o enemas. Hay gente que nada más no evacúa y se está poniendo un enema o supositorios para forzar la evacuación. Esto puede hacerse un círculo vicioso, y entonces a mayor laxante, mayor dificultad para poder evacuar. Otras causas menos frecuentes de estreñimiento es, por ejemplo, ya las enfermedades internas, como es la obstrucción intestinal. Cuando una persona, por alguna situación en el intestino, no puede avanzar porque hay un bloqueo, esto se llama obstrucción intestinal, que puede ser una cosa pasajera, transitoria, o puede ser algo que termine en una cirugía, como es la trombosis mesentérica. Entonces, hay que estar pendientes de cuando vienen estas situaciones de problemas de estreñimiento. Pueden ser trastornos de tipo metabólico o incluso trastornos de tipo neurológico. Aquí, el estar muchas veces inmóvil, por ejemplo, en las personas que tenemos en el hospital o que están en casa acostados por largos periodos, a varios días o semanas, lo habitual es que les dé estreñimiento. Y también cuando hay alguna afectación a nivel del cráneo, donde se pierde el estímulo eléctrico, como son lesiones a nivel de la médula espinal, de los nervios que van de la columna hacia el intestino. Hay ocasiones en que la obstrucción del intestino no es como las que acabo de mencionar, sino es algo ya más peligroso. ¿Como qué? Como un tumor, como un cáncer intestinal, que al ir creciendo ocluye la luz del intestino y por lo tanto se pierde el hábito intestinal, y entonces se va alterando la función intestinal. Una de las cosas que más se acompañan a este tipo de obstrucciones también
son el antecedente de cirugías abdominales. Toda persona que ha tenido una operación abdominal, ya sea algo muy sencillo como es un apéndice o la vesícula, o por ejemplo, las mujeres que han tenido, por ejemplo, histerectomía, o toda la cirugía que hubo dentro del intestino, favorece la formación de cicatrices internas, que son fibras que traccionan al intestino y impiden su fácil movimiento. Son conocidas como adherencias o bridas, y esto es como una manguera cuando la jalamos de un lado y de otro y la tenemos tensa, pues no pasa el agua. Así esto, si el intestino tiene tracciones que le están deformando su situación normal, pues estas bridas o adherencias impiden el paso de las heces y puede dar problemas de oclusión intestinal y a veces más severos que requieren cirugía. Enfermedades menos frecuentes pero que pueden dar problemas de estreñimiento son las enfermedades de tiroides, como es el hipotiroidismo, enfermedades relacionadas con el calcio, que se llama hipercalcemia, o algunas enfermedades neurológicas como el Parkinson. Hay algunas complicaciones de padecimientos crónicos, por ejemplo la diabetes a la larga puede dar un problema de neuropatía visceral que puede acompañarse de diarrea o problemas de estreñimiento. La diarrea la llamamos diarrea del diabético, porque en determinado momento el intestino empieza a trabajar de más y expulsa, les da una diarrea. O al revés, el intestino pierde su inervación de nervios, se dañan los nervios y entonces ya no funciona y les da estreñimiento, que también se llama estreñimiento del diabetes. Tenemos que estar pendientes de todas las situaciones que van acompañando al estreñimiento. Si es un estreñimiento agudo, por algo que comimos, o por algo que comimos en exceso, entonces hay que vigilar al paciente, ver cómo va la situación, pero hay lo que se llaman signos de alarma, cuando no es un estreñimiento leve, cuando no es un estreñimiento agudo. ¿Y cuáles son los signos de alarma en una persona que no ha evacuado, que lleva ya 2 o 3 días sin evacuar? Pues el primero es que al no avanzar el aire, se va quedando atrapado en el intestino, y entonces el abdomen se distiende, como si estuvieran inflados, se llaman distensión abdominal, los ve uno gorditos, pero gorditos y tensos, les pasa a uno el abdomen, está duro porque el gas, como cualquier globo, como cualquier pelota que tenga más aire del adecuado, pues se pone duro, se pone tenso. Entonces, uno de los signos de alarma es la presencia de distensión abdominal. Otra de las situaciones de alarma que tenemos que estar pendientes es que algo que nos está indicando que el alimento o los jugos o el agua no está avanzando, y al no pasar, el movimiento intestinal o el movimiento del tubo digestivo se invierte y en lugar de irse para adelante, se va hacia atrás. ¿Y qué es lo que le da al paciente? Le da primero náusea y empieza a vomitar. Y el vómito va a ser tan intenso como dependiendo a la altura que está la oclusión o a la altura que está que donde está impedido el paso del alimento. Puede ser nada más vómito de jugo gástrico, que lo identificamos porque es amarillo, y si ya viene mezclado con bilis, pues es amargo, la sensación de estar muy amargo. Pero cuando ya es más bajo la oclusión, a nivel ya de intestino grueso, puede ser tan intenso la náusea y el vómito, que el vómito ya puede ser de características de alimentos ya en fase de absorción, puede ser hasta le llaman vómito fecaloide, porque ya tiene las características y el olor de la materia fecal. Esto nos habla de una obstrucción baja y algo muy severo. Si la persona sangra al evacuar, quiere decir que hay algo que está irritando la pared intestinal y que está formando estrías, úlceras, y esto está favoreciendo más dolor. Entonces, ver si hay presencia de sangre en la materia fecal. Otras cosas son signos de alarma, es que la persona empieza a perder peso, porque ya no está aprovechando el alimento que toma.
se queda en el estómago y lo vomita, se queda en el estómago y lo vomita. Entonces empiezan a perder rápidamente su peso. Y la última es en los ancianos. En los ancianos el estreñimiento grave, el estreñimiento cuando es grave, empeora rápidamente. Estos hay que tener mucho cuidado, sobre todo en personas mayores de 70, 80 años, pero que están en cama, que no se mueven, que no comen y que están vomitando y vomitando y vomitando. Entonces, ya que tenemos localizados los factores de alarma, los signos de alarma, podríamos tomar una decisión de qué hacer con el paciente. Entonces, cuando es una fase inicial, tenemos que hacer un esquema de tratamiento. ¿Y qué es lo primero que vamos a dedicar a una persona que tiene un estreñimiento crónico, un estreñimiento ya de muchas semanas o de muchos meses? Pues lo primero que vamos a tratar es modificar su dieta. La dieta debe ser rica en fibra. Hay alimentos muy ricos en fibra que deben de tener de 15 a 20 gramos de fibra diaria para garantizar un volumen adecuado de materia fecal. ¿Qué es lo que tiene fibra? Pues las verduras, las frutas, el salvado que es la cáscara del trigo y que antes se lo quitaba para que la harina fuera blanquita, bonita, no. Ahora lo que se busca es que la harina sea lo que se llama harina integral que lleva la cáscara, que eso le da el color café, pero que es una fuente excelente de fibra. Muchas veces se recomienda que toman salvado adicional, y el salvado es algo muy fácil, lo venden en todos los mercados. Salvado es como un polvito, y pone una cucharada y la esparce en la comida, no modifica su sabor, incluso le da un sabor ligero como de pan, porque el salvado de ahí se hace el pan, y siempre debe acompañarse de una cantidad adecuada de líquido. Recuerden, mínimo en un adulto, 2 litros diarios de líquido, no forzosamente agua. La sopa, las gelatinas, los jugos, todo eso se considera líquido. Entonces se va sumando y deben ser una cantidad de 2 litros al día en un adulto promedio. También lo que les comentaba es organizar a nuestro organismo, cambiar el estilo de vida, tratar de organizar a nuestro cuerpo para que a determinada hora o en determinado momento venga el estímulo de evacuación y poder evacuar. Entonces se recomienda, habitualmente es después de los alimentos. Se ha visto que después de la ingesta de un alimento, llámese desayuno, comida o cena, a los 15 o 20, o entre 15 y 45 minutos, hay un movimiento intestinal muy importante, que es el que está empujando el alimento para seguir sus diferentes etapas. Pero ese estímulo, ese movimiento intestinal, llega hasta el intestino grueso. Entonces es un momento ideal para expulsar la materia fecal, y si lo hacen adecuadamente, pues hay personas que todas las mañanas tienen evacuación normal o todas las noches, porque su intestino, su organismo ya se acostumbró. Cuando el problema no es tan sencillo, que nada más como bien fijando horarios para evacuar, pues hay situaciones que ayudan a expulsar la materia fecal y que no tienen un gran efecto sobre el organismo. Los más conocidos es lubricar la zona por donde pasa la materia fecal, y para esto existen los supositorios de glicerina. Recuerden que la glicerina es una grasa que en este caso viene sólida para que sea fácil de colocar en forma de supositorio, y lo ponen. Hay gentes que ya por costumbre todos los días para evacuar se ponen un supositorio de glicerina, sobre todo personas que están encamadas, personas que no se mueven o que están fijas, y entonces hay que favorecer la salida, la expulsión de la materia fecal, favorecer para que el intestino pueda hacer su trabajo. Otra situación que es muy importante es acostumbrar a nuestro organismo a que debe evacuarse diariamente, fijando la hora para que sea momento para expulsar lo que queda de los alimentos, que es la materia fecal. Cuando se usan o se abusan de laxantes o de enemas, que
personas que lo hacen, entonces le están quitando al intestino la oportunidad de funcionar adecuadamente, y entonces funciona cuando le dan el laxante, y entonces haya o no haya materia fecal, el intestino se mueve y ya se pierde el reflejo de que se debe mover cuando hay algo que expulsar. Ya dentro de modificando todo esto, hay padecimientos que favorecen los problemas de estreñimiento. Hay problemas que cada vez es más común, los que se llaman trastornos de tipo obsesivo compulsivo, o siglas son TOC. Son personas que son muy ansiosas, de cualquier cosa se preocupan, a veces son muy dedicadas, muy metódicas, tratan de que todo salga a la perfección, y entonces tratan de que su intestino también trabaje a la perfección, y tratan de obligarlo a estar trabajando cuando no es el momento adecuado. Entonces, este tipo de personas pues, debe recibir una educación especial, una orientación especial, indicarles que hay que entrenar al intestino para que expulse la materia fecal cada determinado tiempo, en este caso cada 24 horas mínimo, y que la evacuación sea sencilla, fácil de expulsar, y que no se acompañe de molestias como es el dolor, la sensación de distensión abdominal, y lo que es otra cosa, el sangrado cuando ya hay hemorroides, cuando ya hay lo que se llaman las hemorroides o almorranas, que es la dilatación de las venas, que se rompe por la misma presión, entonces llega a sangrar. Ya que una vez que se trató de corregir los hábitos intestinales, ya que se modificó la dieta, se come alimentos ricos en fibra, se toma el líquido el líquido suficiente, y se orienta al organismo, se entrena para que tenga una evacuación, pues hay situaciones en que ya no es tan fácil decirle al paciente haga esto, y ya con eso. Entonces hay que darle cierta orientación. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a darle orientación, y empezamos con la orientación médico-nutricional. Como nutricionales, orientarlos a cuáles son los alimentos que son ricos en fibra, o sea, que tienen efecto laxante y que sean inocuos para el organismo, o sea, que no produzcan daño cuando se usan de forma prolongada. Hay hay muchos alimentos en el mercado, incluso los cereales. El cereal, entre más dulce y más blanco es, menos fibra tiene. Las famosas hojuelas de maíz son las que producen en muchas ocasiones estreñimiento. Pero también dentro de los mismos fabricantes de cereales están otros que los hacen ricos en fibra, que son básicamente de salvado. Si usted los consigue en el mercado, cereales a base de salvado, que tienen, aparte que sí tienen factor nutricional, también ayudan a formar bolo fecal, y por lo tanto ayudan a contrarrestar los problemas de estreñimiento. Hay otros alimentos que se llaman formadores de masa, o sea, que ayudan a darle forma a la materia fecal, y es una de ellas, es lo que les acabo de mencionar, el salvado, que retienen agua, que hacen que la evacuación sea lenta, suave, y que lleguen en estas condiciones hasta la final, para que a través del intestino grueso, el recto y el ano, se puedan expulsar fácilmente. Lo malo de esto es cuando se usa de estos alimentos es que pueden producir más gas del debido, y algunos no lo toleran porque les forma gran cantidad de gas, lo que se llama meteorismo. Hay también sustancias que se llaman emolientes, o sea, ayudan a hacerlas a hacer más blandita la materia fecal, las ablandan y que hacen sea fácil de su digestión. Hay unos que son muy ligeros, pero hay unos que son muy fuertes, como por ejemplo el aceite mineral, que se usaba como laxante, y a veces les daban su frasquito de aceite mineral y eran unas diarreas pavorosas. ¿Qué es lo que hacen? Se utilizan únicamente en ciertas situaciones, por ejemplo en una fase de hemorroides muy severa o después de una cirugía abdominal. Normalmente después de una cirugía abdominal
el intestino, como un efecto reflejo, disminuye su movilidad. Pero es que antes que se hacían las cirugías abiertas para sacar vesícula, para todo, pues en los primeros 3 días no se les daba nada de comer a los pacientes, porque se sabía que no iba a avanzar, que se iba a quedar atorado. Actualmente con la cirugía laparoscópica, con la cual entran al abdomen, hacen el trabajo, lo que haya que hacer, quitar la vesícula, apéndice, corregir una hernia y salir, como son instrumentos externos que no despolarizan al intestino. Habitualmente una persona que se opera en la mañana de la vesícula o del apéndice ya puede tomar alimentos por la tarde o por la noche, porque en este caso el intestino no se paralizó. También se puede utilizar los agentes que se llaman osmóticos. Osmóticos es aquellos que retienen agua para que la materia fecal sea siempre blandita. Están formados de algunas semillitas que retienen agua, que toman el agua y no la sueltan. El más conocido es el Psyllium plantago, pero hay otro tipo de sustancias, entre ellas el tan mencionado salvado, que tiene también efectos osmóticos. Estos pueden ser sales o azúcares que no se absorben y que pueden retener líquidos. Entonces hay que hacerlo con cuidado en personas que no manejan bien el agua o los líquidos, como son los que tienen insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal y no orinan adecuadamente. Otros laxantes estimulantes que ya son más para casos más avanzados, más severos, pues son los derivados de la fenolftaleína y el bisacodílico y las astraquinonas, que contienen sustancias irritantes como el zen y estimulan al intestino para que se mueva. Este es el efecto laxante. Una cosa es el efecto lubricante y otra cosa es el efecto laxante. Este tipo de fármacos que estimulan al intestino, pues a la larga van haciendo que su efecto sea más pobre y entonces después de varias semanas de usarlo pueden ir al sentido contrario, ya no tienen efecto y favorecen el estreñimiento. Entonces se utilizan únicamente cuando es un estreñimiento agudo o personas que están tomando algún medicamento que le produce estreñimiento, pero que requieren vaciar el intestino para que lo liberen. O también se utilizan cuando se necesita que el intestino esté totalmente limpio, sin nada de materia fecal, porque se va a hacer algún tipo de radiografía. Estos laxantes, cuando se abusa de ellos, por el efecto de movimiento intestinal agudo, pueden dar dolor, y un dolor que a veces es intenso, y su uso crónico puede ocasionar que ya esté el intestino totalmente perezoso y ya no trabaja adecuadamente. Entonces hay que tomarlos con muchísima precaución. Y después vienen otros tipos de tratamientos que únicamente se recomiendan para el manejo intrahospitalario cuando se quiere mejorar el funcionamiento intestinal. Sobre los enemas, lo que llaman enemas o lavativas, eso se recomienda solamente en casos donde no se puede expulsar la materia fecal porque está tan dura que ya se formaron piedritas. Entonces, estos enemas vienen en forma de supositorios o vienen dentro de una botella que se introduce con un dispositivo que se introduce por el ano y se exprime para que el líquido se vierta y entonces en esta forma actúa directamente sobre la mucosa del ano y estimula el movimiento. Pero también hay que manejarlos con mucho cuidado. Entonces los laxantes como tales se utilizan solamente en condiciones muy específicas. Para el adulto mayor el tratamiento va a variar un poquito, pero aquí siempre hay que tratar de modificar los hábitos nutricionales. Entonces hay que darles fibra, hay que darles agua, hay que hacerlos caminar. Si son diabéticos hay que estabilizar la diabetes. Si tienen problemas de tiroides hay que corregirlo y sobre todo tratar de que sus hábitos intestinales sean lo más natural posible y evitar el uso de laxantes con mucha frecuencia.
Y que ya para finalizar, ¿cuál es lo normal en evacuación? Un niño recién nacido debe tener 4 evacuaciones al día. Un niño hasta los 2 años debe tener 2 evacuaciones al día. Pero yo a partir de los 4 años y en adelante, una evacuación normal es que tengan de 1 a 3 evacuaciones al día o 3 evacuaciones a la semana, o sea, cada tercer día. Y esto se considera normal. Depende el organismo. Cada organismo funciona de forma diferente. Y entonces, para hacer un análisis adecuado del estreñimiento, pues en el adulto no hay problema. El adulto dice, no te puedo evacuar, o me duele, o evacúo cada 3 o 4 días. Pero muchas veces en niños no es fácil hacer el diagnóstico. Y sobre todo padres que trabajan, que no se enteran si el niño evacuado, se lo dejan en manos del cuidador principal o en manos de alguien, y ellos no les mencionan si están obrando o no. Y entonces es muy frecuente que el niño estreñido lo lleven al médico porque tiene dolor abdominal, porque está distendido y lo que tiene es que está impactado, o sea, tiene materia fecal retenida y eso le está dando problemas. Entonces aquí en el niño hay que tener muchísimo cuidado porque no son capaces de describir los síntomas que tienen. Nada más se quejan de dolor y dolor y dolor. Entonces en los niños, igual que en los adultos, hay factores de alarma, que por ejemplo niños que no evacúan, pero cuando no evacúan después de haber nacido, cuando se detiene su crecimiento, cuando hay mucha distensión abdominal, cuando no han comido pero el ápula rectal está vacía, entonces hay enfermedades que ya vienen con ellas y que hay que estar pendientes, como es el megacolon congénito, y cuando se presenta varios días después de haber nacido, que empiezan con vómito y no tienen evacuación, eso se llama hipertrofia congénita del píloro, y el tratamiento es quirúrgico. En un niño siempre este tratamiento es quirúrgico. Entonces, tener la situación de que en el niño hay que estar más pendientes de lo que es el estilo. Y esto lo ven perfectamente con el pediatra, donde él hace un análisis de la evacuación, de cómo se está comportando, y recordar que el estreñimiento es muy molesto y hay personas que toda la vida tienen problemas y toda la vida tiene que estarse cuidando. Ya en el factor ambiental, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Pues es más frecuente en las mujeres, es más frecuente en personas de edad avanzada, más frecuentes en personas que no hacen actividad física, más frecuente en personas que tienen una ingesta baja en calorías, más frecuente en las personas que no comen fibra, y también se ha visto que es más frecuente en el bajo nivel socioeconómico, que no tienen un orden en sus dietas, en personas que están tomando algún tipo de alimentos, los que consumen antidepresivos, y también en niños, personas que tienen maltrato físico o factores de tipo psicológico. Y ya con esto, pues llegamos a las complicaciones más frecuentes, que son las hemorroides, fisuras, y que hay que estar al pendiente porque nos puede dar problemitas a la larga. Entonces, ya para finalizar, hay que modificar la dieta rica en fibra, hay que hacer ejercicio, realizar ejercicio de forma regular, ayuda a tratar el estreñimiento, aumentar la toma de líquidos, agua, bebidas pero que sean sustancias que no sean ricas en azúcares. Evitar ingesta de jugos que son ricos en carbohidratos o bebidas embotelladas. Se pueden tomar probióticos, que ya son sustancias que están muy de moda, y también organizar a su organismo para que pueda evacuar adecuadamente. Y con eso damos por terminado esta situación del estreñimiento, básicamente en adultos, pero tomamos algunos aspectos de los niños. Pues muchísimas gracias por su atención. Esto fue todo lo que vemos sobre el estreñimiento. Actualmente ya están utilizando muchos probióticos que los venden hasta en la farmacia
o más bien en los supermercados, alimentos ya traen su leyenda, ricos en probióticos, eso como que es dato de que es bueno para la digestión. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos dentro de una semana en un episodio más de En opinión de un médico Nikkei. Soy el doctor José Luis Akaki, médico internista, y agradezco su atención. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.